Ahora, y finalmente, o formalmente darles entonces, eh, desearles que hoy tengamos un hermoso y bendecido domingo, darle gracias a Dios. Creo que los saludé a todos en esta mañana y quiero compartir hoy de manera sencilla una meditación que buscando los pensamientos o aquella dirección que concuerdan con este momento en nuestro calendario de comienzo de un año, qué pensamientos, qué ideas, qué prácticas, qué trae el Señor a nuestra vida. Vieron que usualmente solemos referirnos a este como un tiempo o de balance o un tiempo de renovar aspectos de nuestra vida, buscar nuevos horizontes, proyectarnos para este año. Y también desde lo congregacional se renuevan las expectativas, los desafíos. Uno puede pensar, continúa todo igual, pero normalmente tenemos un tiempo para repensar muchas veces algunas cosas. Y buscando dirección en ese sentido, ya hace algún tiempo, un par de semanas, vinieron a mi mente, a mi corazón, dos frases que el pastor amigo resumía o reunía en una idea que él compartió en más de una oportunidad con la iglesia en su tiempo, que tenían que ver con dos pedidos que los discípulos hicieron al Señor en momentos diferentes del ministerio de Jesús con los suyos. Puntualmente sus discípulos. En el contexto del diálogo íntimo con Jesús, los discípulos hicieron más pedidos al Señor. Señor, tal cosa. Discípulos me refiero, los apóstoles, el círculo íntimo. Pero dos son positivos. Ustedes saben, vieron que en el apóstol, el Evangelio de Juan, dice al final, Jesús hizo muchas otras cosas, pero estas están escritas para que ustedes crean. Todo lo que está en la palabra tiene un propósito por el cual está escrito. De tal manera que si en la palabra quedaron registrados estos dos pedidos, estas dos enseñanzas, estas historias, tienen una relevancia para nosotros hoy. No es simplemente una referencia anecdótica aplicada a ellos, sino que espiritualmente trasciende todo aquello que lo restringe a un grupo de personas y se refiere y nos alcanza a nosotros hoy de manera directa y puntual. ¿Sí? Vamos a buscar en el Evangelio de Lucas. La semana pasada, recuerdan nosotros, a través del Salmo número 1, habíamos visto cómo el Salmo 1, introduciendo ese libro precioso de la palabra, nos invita a elegir, seleccionar entre dos caminos. ¿Sí? Y uno dice, bueno, este día, este año, elegiré tal cosa. Sin embargo, la invitación es fundamentalmente importante porque se trata de algo permanente. La elección es algo que, dado que nuestro corazón y nuestra mente están constantemente en cambio y en profundidad, la palabra nos invita a ir creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Eso significa que hay una transformación constante. En Romanos dice, cambien la manera de pensar, el presente es un presente continuo, vayan cambiando, no se amolden al mundo actual, sino a conocer la voluntad de Dios. Eso implica que en nuestro corazón, en nuestro entendimiento hay una tensión permanente. El camino del Espíritu es al ir conociendo cada vez más a Dios y a ir consolidando nuestra madurez y nuestras raíces, para que en cada circunstancia nueva de la vida nos va cambiando permanentemente su propuesta, las circunstancias, buenas o no. Las lindas experiencias se renuevan y las disfrutamos. Las experiencias difíciles nos confrontan, nos sorprenden y debemos transitarlas también. Es un dinamismo, la vida tiene un dinamismo permanente. De tal manera que con esta elección que el Salmo 1 nos proponía de elegir, dichoso dice la palabra, que no sigue el camino de los malvados, que no vende su voluntad a hacer
lo malo. Lo malo puede ser lo que proviene de nosotros mismos, nuestro propio egoísmo, nuestras propias intenciones e ideas de nuestra naturaleza que se opone a la voluntad de Dios. Por supuesto, también tiene que ver con nuestras relaciones con las demás personas, cómo nos relacionamos. Sin embargo, hay algo muy importante en la elección que hacemos de manera constante, a veces imperceptible, a veces de manera natural, porque tenemos un modo de pensar y de ver las cosas que por algo la palabra nos alienta constantemente a velar por nuestros pensamientos, por nuestras emociones. En Corintios, Pablo les escribe a la iglesia de Corinto para que tengamos cuidado de nuestros pensamientos, que son como fortalezas, que se posan, que se arman en nuestro intelecto, en nuestro entendimiento, y a veces procuran desde allí controlar nuestra manera de pensar. El espíritu, le dice Pablo a los Gálatas también, es el camino a elegir, no el camino de naturaleza pecaminosa, la tendencia a rebelarnos de parte de Dios, sino nuestra vida guiada por el espíritu. Y vuelvo entonces a lo que les decía al comienzo, el Evangelio de Lucas, donde aparecen estos dos pedidos que los discípulos hacen a el Señor, y que era lo que en algún momento seguramente ustedes van a recordar, que en más de una oportunidad el pastor amigo nos mencionó. Si alguno los tiene presentes, se los va a acordar mientras los diga. El primer pedido era: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Con él se van a acordar el segundo: Señor, aumenta nuestra fe. Danos la fe. ¿Se acuerdan? Mm. Es tan importante este pedido y es tan relevante que nosotros tengamos presente que es vigente para nosotros hoy. El pedido también. No solamente aprender de que de la respuesta nosotros obtenemos, sino de que nosotros casi continuamente nos vemos identificados con estos dos pedidos. Nos sentimos identificados a querer aprender a orar cada vez más. Yo lo siento todo el tiempo. Creo que cualquier creyente quisiera orar, dirigirse hacia Dios, hablar con Dios, tener presente la naturaleza de una relación con Dios cada vez más íntima, fresca, natural, auténtica. De la misma manera que aumentar nuestra fe, porque la vida, como dije antes, nos confronta muchas veces con experiencias que demandan nuestra fe algo renovado, algo mayor, más fuerte. Ahora vamos a tratar de ver qué hay en la respuesta de lo que Jesús dice. La oración, yendo al primero de los dos elementos, Señor, la primera de las dos peticiones, ¿no? ¿Qué podemos aprender nosotros de ella? Si nosotros le dijéramos al Señor, enséñanos a orar. Ahora tengamos presente algo respecto de la oración, unas pocas ideas. La oración era una práctica de la vida religiosa habitual, completamente habitual, desde tiempos inmemoriales. ¿Sí? La oración como tal era una práctica que se desarrollaba con frecuencia, algo propio de la vida religiosa, de la vida piadosa de los individuos. De tal manera que por esta misma razón podía tender a convertirse en algo que perdiera su esencia y su naturaleza. La práctica constante, la rutina, la repetición, podía hacer que se fuera desdibujando su verdadero propósito, que perdiera su esencia y su verdad. Los discípulos, en el Evangelio de Lucas, tenemos que le hacen la pregunta a Jesús: Señor, más que la pregunta, el pedido, enséñanos a orar, y dice, como Juan había hecho con sus discípulos. Lucas 11:1. Allí en Lucas 11:1 tenemos el pedido. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, no sabemos si en público o para sí mismo, Jesús solía hacerlo, incluso delante de sus discípulos, orar o apartarse en algún lugar a orar, o a veces lo hacía de manera conjunta. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista, también había desarrollado un grupo de seguidores. Recuerdan, ya hace algunas semanas compartí también. Juan llevaba a cabo
una palabra de proclamación de que la venida del reino de Dios se había cumplido, de que el Mesías había llegado y de que debíamos arrepentirnos para una nueva vida con Dios. Juan había hecho sus discípulos y de hecho Jesús tenía los suyos también, pero la práctica de la oración, a entender de lo que este pasaje nos muestra, todavía no había Jesús enseñado formalmente, o por lo menos la expectativa de los discípulos era de que así como Juan tenía su estilo, Jesús compartiera su estilo. Me atrevo yo a adelantarme en este pensamiento que la palabra no lo dice, pero tal vez lo sugiere. O no. Pero yo jugando, si me permiten jugar con el pensamiento, puedo decir, Jesús habría pensado, ¿cómo es que todavía no entendieron? ¿Cómo es que todavía piensan que yo les tengo que enseñar algo que me ven hacer cotidianamente, que de lo que yo hago? Sin embargo, en el marco de la relación discípulo-maestro, los discípulos estaban esperando que Jesús tomara alguna enseñanza puntual sobre ese tema. Bueno, y Jesús lo hace. Jesús lo hace. Y, seguido de eso, como lo tenemos también en la lectura que compartió Moni del capítulo 7 de Mateo, que es una palabra posterior a la enseñanza que Jesús hace, que es la de lo que conocemos nosotros como el Padre Nuestro, esa oración modelo. Pero lo que Jesús pone en esa oración es el foco nuevamente en la esencia. No solo las palabras, o sea, las palabras sí, pero las palabras en la medida que permiten establecer la esencia de la oración. ¿Cómo corroboramos esto? Porque un poco más adelante, en el mismo Evangelio de Lucas, volviendo ahora a Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 1, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. De tal manera que Jesús no lo deja ahí. Jesús toma el pedido que sus discípulos le hacen, se da cuenta de que ellos necesitaban una enseñanza formal sobre la oración, porque no alcanzaba con verlo a él ejerciendo la oración. De tal manera que no solo les da la oración modelo en cuanto a las palabras y lo que ellas transmiten, sino que luego retoma Jesús esta enseñanza y dice, es verdad, y agranda, amplifica, profundiza sobre la enseñanza de la oración. Acá no le habían pedido, la palabra no registra que los discípulos le hubieran pedido, Señor, decinos más sobre la oración. ¿Qué es también importante? Jesús lo asume y lo hace. ¿Y qué es lo que entiende? Que la oración a veces, por esta característica de ser práctica de la religión, podía convertirse en algo rutinario que perdiera la esencia y por lo tanto desanimarnos. Podía provocar que perdiéramos el aliento, que perdiéramos la eficacia, que perdiéramos la capacidad de ver, de encontrar en la oración su verdadera naturaleza. Y uno de esos hechos es el de la perseverancia, el de aquella acción de la insistencia, del permanecer. Pero no porque Dios fuera como el juez molesto de la historia, no porque Dios fuera ese personaje al que hay que estar insistiendo y convenciendo con ciertas razones, sino porque en el misterio de nuestra relación con Dios, Dios que conoce que es el soberano, que conoce todas las circunstancias, nuestra vida en profundidad, y que sabe cómo darnos de acuerdo a los tiempos cada una de las cosas, qué nos conviene recibir, qué nos conviene esperar, qué nos conviene recibir antes, de qué manera hacerlo, sabe que nosotros necesitamos estar de manera permanente. Luego de este versículo 1, en donde dice que Jesús les cuenta, está la historia de la viuda insistente, la parábola de la viuda insistente con el juez, en donde la viuda, ustedes recuerdan la historia, insiste, y el juez dice, bueno, por fin le voy a hacer justicia porque me está haciendo la vida imposible esta persona. De tal manera que en la oración nosotros encontramos algunos elementos
que podemos destacar y reconocer para que este año, desde aquí, podamos, desde aquí en más, tener presente para nuestra propia vida. La oración debe ser hecha con perseverancia. No debemos desalentarnos ni desanimarnos. A veces, no sé si les pasa a ustedes, a veces me pasa a mí también, uno quiere hacer una dieta y empieza a hacer una dieta y espera, la expectativa que uno tiene es que al otro día ya baje 4 kilos. No sé si les pasa cómo es su relación con este tipo de cosas, pero uno tiene la expectativa que las cosas sean de una determinada manera, a veces no pasan así. Con la oración, ¿quién de ustedes no pensó que terminaba de orar? Porque la palabra dice, ¿no? Estaba todavía orando cuando pasó tal cosa. A veces no sucede así, porque las cosas tienen sus tiempos que Dios conoce. De tal manera, queridos hermanos, que el fruto de la oración proviene de la perseverancia, de la insistencia, de la confianza, de la coherencia de vida. ¿Cuánto yo me pregunto, Señor, ayúdame a tener una vida íntegra, capaz de discernir y entender tus respuestas a mi oración? De estar atento y enfocado, que no haya cosas que me distraigan y me dispersen. ¿Cuánto me cuesta esto, no? El cansancio del año acumulado, de las circunstancias, a veces me distraen y me dispersan, y me es difícil escuchar y atender a la voz de Dios para guiar a el pedido que uno le hace. Con entendimiento, poder tener presente qué es lo que decimos, qué palabras utilizamos. Orar con el Espíritu, orar con el entendimiento, le dice Pablo también a los creyentes. La oración es este acto de comunicarnos con Dios, pero que requiere perseverancia, comunión, coherencia, entendimiento. Y no es algo que una vez que alcance todo esto, bueno, entonces ahora puedo empezar a orar. Sino que es al revés. A medida que empiezo a orar, voy ganando en perseverancia, en confianza, en coherencia, en entendimiento. ¿Me explico el dinamismo de la oración? Debo empezar a orar para poder alcanzar estas características, no al revés. No es que una vez que se sienta uno perfecto, entonces ahí ahora puedo empezar a orar bien. No, no es así. Enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a orar y nos enseña a nosotros. Segundo lugar, aumenta nuestra fe. Yo creo que a esa pregunta que es en el versículo, capítulo, disculpen, 17, versículo 5, dice, en un contexto particular, los discípulos le dicen, Señor, aumenta nuestra fe. Y luego la respuesta de Jesús es, si ustedes tuvieran fe como el grano de mostaza, podrían decirle al mar. Y luego la enseñanza continúa en otro sentido, en otro aspecto de la vida. De manera que Jesús comienza la respuesta en el mismo plano en la que sus discípulos se la colocan, que es la fe puede medirse por tamaño, pareciera. Y Jesús les sigue el juego y les dice, bueno, si ustedes ya que quieren aumentar la fe, hablando de tamaño, si tuvieran fe como un grano, pero la fe es algo mucho más que algo que uno pueda dimensionar en tamaño. La fe tiene que ver con otra cosa. Por eso la enseñanza anterior a eso es la del perdón a los hermanos y la enseñanza posterior es al servicio. Nosotros tenemos que comprender nuestra fe, está directamente relacionada con nuestra práctica, con nuestra vida cotidiana, se relaciona con la oración, con la fe. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, la fe está relacionada con la persona en quien se cree. Fíjense qué loco cuando Juan dice estas dos referencias, en Juan 11 y en Juan 17 hay una expresión parecida. Dice, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Los judíos refiriéndose a Jesús. Y luego Jesús, en boca de Jesús, dice, no solo ruego por mí, sino por los que han de creer en mí. Pero Juan usa una expresión que traducida literalmente sería creer hacia él o creer hacia mí. En nuestras Biblias dice creer en Dios, no hacia, porque hacia es una dirección. Cuando decimos hacia dónde vas, es
movernos de un lugar a otro. Ahora, creer en es como estar depositados en un lugar. Juan dice hacia, porque Juan trataba de mostrarnos que la fe es un constante caminar y dirigirnos hacia algo. ¿Y hacia dónde vamos a ir? Pues hacia Jesús. En todo el Antiguo Testamento, las referencias a confianza, a fidelidad y a fe usan las palabras literales que se usan, son todas palabras que se asocian con algo sólido, con algo firme, con algo que no se mueve, un poste que no se puede mover, una roca que nadie puede correr, que nadie puede destruir, sobre la cual uno se puede parar y afirmarse, y de ahí nadie va a tocar. La fe es, de nuevo retomando en el Nuevo Testamento, conforme a Hebreos, la... Bien, continúo. Estaba haciendo la referencia a Hebreos en el Nuevo Testamento, en donde la fe está identificada con una seguridad y con una certeza. Hoy lo podríamos poner en términos de porcentaje. ¿Cuán seguro estás de tal cosa o de tal otra? Y uno analizaría variables, tendría en cuenta cosas, ¿no? Yo le pregunté el otro día, por ejemplo, al decano académico, al secretario académico del seminario, ¿empezamos las clases presenciales o no? Claro, y su respuesta, antes de darme la respuesta, seguramente tendría que haber sido, déjame calcular, ¿no? Yo quería una seguridad, yo quería algo 100% seguro, y él que me respondió, vamos a ver, hoy por hoy, probablemente no, me dijo. Pero, y no fue la seguridad que yo esperaba. Yo esperaba algo 100%, entonces él ahora ahí me compartió, entonces las características, depende de esto, de aquello, sí o no. No me dio una certeza, no me dio una certeza total, pero yo me hice una dimensión a partir de las características. Entonces a mí me preguntan, estudiantes que me preguntan, ¿empezamos presencial este año? Y yo puedo decir, la verdad, parece que no, pero no se sabe. Porque es realmente una situación de incertidumbre. Sin embargo, la palabra conociendo todas estas posibilidades de nuestra relación con Dios, la palabra nos invita a tener el 100% de seguridad de que Dios está atento a nuestro pedido, a nuestro clamor, a nuestra vida, hermanos. Dios está atento a nuestra vida. Y estar atento significa estar activo en nuestra vida. Significa que Dios toma iniciativa en nuestra vida, con acciones, con ocuparse de nuestra vida, de su vida, de tu vida y de la mía. La fe es la seguridad de que Dios está ocupado y atento. No está distraído. Dios no está pensando en otras cosas y se olvida de nosotros. Por eso es Dios. Y por eso no somos como yo, que me olvido de las cosas y que se me pasan por alto y que luego tengo que decir, uy, discúlpenme, les pido perdón. Dios no pasa esa situación porque Dios es perfecto en amor, en bondad, en bien, en justicia. Y la Biblia en Hebreos y en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos invita a tener esta seguridad. Las características de los hechos que nos pasan, las circunstancias, las experiencias que vivimos, son las que nos tambalean de un lado al otro, las que nos hacen conducir a dudar de esta verdad, de la certeza de Dios en nuestra vida. Pero la palabra nos enseña una y otra vez, de Éxodo, de Isaías, de los Salmos, que nos invitan a tener la seguridad y en ver en Dios aquel verdadero ser absolutamente seguro para confiar nuestra vida de manera total y caminar a partir de esa seguridad. Queridos hermanos, yo les quiero, la palabra también ahí tenía yo en Hebreos 13:8, Jesucristo, dice la palabra, es el mismo ayer y hoy y eternamente, por los siglos. Y la afirmación final de Mateo 28, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
De tal manera que a los dos pedidos que los discípulos le hicieron a su maestro, que nosotros como discípulos repetimos hoy y le hacemos a nuestro maestro: Señor, enséñanos a orar. La palabra nos invita a hacerlo con perseverancia. Nos dice, bueno, toma nota de esto. Sé perseverante. Acércate con confianza. Que tu vida respalde tu oración. Que puedas en comunión entregarte en la oración. Y tener confianza en mí. En que yo estoy ocupado. Y esto nos conecta con el segundo pedido. Señor, aumenta nuestra fe. Y el Señor nos diría, ¿cuán seguro estás de que yo estoy ocupado sobre cada detalle de tu vida? ¿Cuán seguro está mi hermano, mi hermana, de que está seguro Dios ocupándose de cada detalle? Aunque las tormentas, como a Pedro, lo hagan hundirse en medio del mar con el Señor al lado. ¿Cuán seguro podemos estar? Y la invitación es a estar plenamente seguros, 100% seguros, sin descuidar ni un solo detalle, tener la plena y absoluta certeza de que Dios se ocupa y de que nuestra oración y nuestra fe este año 2021 tenga estas características de seguridad, de certeza plena a partir de lo que Dios nos promete en su palabra. Oramos. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te queremos agradecer porque una y otra vez en tu palabra nos invitas a creer, a ir hacia ti, a dirigirnos hacia ti en oración, pero también con nuestra vida entera, para encontrar ese refugio seguro, esa torre fuerte, ese lugar alto, esa roca inconmovible sobre la cual edificar nuestra vida, edificar y apoyar nuestras decisiones, cada una de ellas, desde el mínimo detalle hasta las más cruciales o trascendentales. Gracias, Señor, porque al iniciar un nuevo año y tener la oportunidad de pensar nuevamente muchas cosas, se renuevan estas enseñanzas de valor para nuestra vida. Amén, Señor, Señor. que aprendamos a orar y que Amén. nuestra fe sea firme en ti a lo largo de todo este año, pero desde este mismo momento. Y hoy por la tarde, que tal vez tengamos desafíos, podamos poner en práctica, y por la noche y mañana renovar día a día, a cada instante, esta verdad que tú nos enseñas. Señor, que recordemos cuando vengan las tormentas estas verdades de que tú te ocupas de cada detalle y estamos firmes en tus manos. Te alabamos, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios, Amén, Señor. que Dios los bendiga.